Bueno, chicos, pues primeramente muchas gracias por conectarse de manera puntual. Esta es nuestra segunda sesión síncrona de nuestra materia de contabilidad básica. Les coloqué nuevamente el cronograma de las actividades, bueno, de la apertura de nuestras unidades, para que la tengan muy presente. Yo les recomiendo que la guardemos en un lugar en donde la tengamos a la mano. Esto con la finalidad de tener presente cuándo es nuestra fecha límite, cuándo hay que entregar. Y bueno, ahí colóquenla en el protector de su pantalla o la pueden escribir. Esta es la liga de asistencia, chicos. Se las voy a hacer llegar por el chat para que me vayan ayudando a llenarla. Lo único que tienen que hacer es colocar su nombre, el grupo del que son. Si no lo tienen a la mano, pueden colocar el 112 o el de su preferencia. En realidad yo los voy a estar buscando si no es su grupo. Y ahí les dejé como la tercera pregunta abierta de alguna duda que tengan, alguna información. La pueden ocupar para lo que ustedes gusten. Nuestro programa para esta sesión va a estar dividida en 7 puntos. La primera es cómo entregar nuestras actividades, cuáles son las diferentes formas de subir nuestra actividad. Les voy a explicar qué es ese punto extra. Vamos a ver a detalle el problema prototípico. Voy a explicar lo que es el foro integrador. Vamos a ver lo que son las referencias en APA, la diferencia entre referencias y bibliografía, y qué es el plagio por último. Eustolia, ¿me puedes ayudar por favor con tu micrófono? Muchas gracias. Bueno, chicos, para la entrega de actividades, una vez que nosotros estamos dentro del foro, dentro de nuestra actividad integradora, la actividad que vayamos a subir de un foro, le vamos a colocar aquí en responder. Entonces, una vez que nosotros nos encontramos, ya tenemos digamos, la actividad, las indicaciones, le vamos a colocar la palabra, en el recuadro responder o réplica, y se nos va a abrir primeramente este recuadro en azul. Abajo del recuadro azul vamos a ver que tiene una leyenda que dice avanzada, una respuesta avanzada. Se nos va a abrir una segunda pestaña. Entonces, aquí vamos a tener estas opciones que se las enumeré de esta forma. Las dos opciones más importantes que nosotros tenemos que identificar es la tercera, en la que vas a decir insertar o editar imagen. En esa parte nosotros vamos a anexar nuestra infografía, nuestro flujo de información, y en la séptima, que dice gestionar archivos, que es esta última, ahí va a ser la indicada para subir nuestro PDF o nuestro Word, sea el caso. Se los quise explicar así porque es un poquito más sencillo y algunos teníamos un poquito de problema para subir nuestra actividad. Una vez que nosotros colocamos en gestionar archivos o en imagen, se va a abrir una segunda, digamos una pestaña emergente, una pantalla emergente, y nosotros vamos a colocar en mirar repositorios. Se va a abrir otra ventana y ahí vamos a colocar en la parte izquierda la sección de subir un archivo y vamos a colocar seleccionar archivo. Una vez que nosotros seleccionamos el archivo, nada más vamos a poner guardar como y le vamos a dar subir archivo. Aún así, sigue apareciendo otra ventana, más bien va a aparecer otra ventana, y nosotros ahí vamos a describir la imagen que estamos subiendo. Es una descripción corta que puede ser infografía, actividad 2. En realidad no hay necesidad de subirlo a detalle, y posteriormente vamos a dar en guardar imagen. Y finalmente vamos a colocar en enviar al foro. Entonces esta es la dinámica para subir nuestras actividades. Les encargo los micrófonos, chicos, por favor. Gracias. En el segundo apartado, les voy a explicar a detalle qué es este punto extra y cuáles son las dos formas de ganar dicho punto. Solamente podemos ganar un punto, en realidad no son que ganemos 2 puntos, es uno solo
de dos formas diferentes. La primera es el ingreso a las sesiones síncronas con puntualidad y participación. Esto se va a medir de dos formas. La puntualidad es que yo les voy a dar el link del formato, tienen que ingresar ahí sus datos, y la segunda es la actividad que vamos a hacer de Padlet. Les voy a estar ahí buscando cuál es, digamos, la forma más creativa, la forma más dinámica para ganar esta participación. Y la segunda forma de ganar este punto extra es, si ya, por ejemplo, no podemos entrar por el trabajo, porque hacemos pues infinidad de actividades, la segunda forma es de ganar este punto es con la entrega oportuna de nuestras actividades. Entonces, para esto es muy importante tener ese calendario de ponderación y el calendario de nuestras actividades a entregar. Esto es que deben de estar, el foro de integradores debe de estar 1, 2 días máximo, digamos, vamos a estar hablando del día 19, 20 de septiembre, para hacernos acreedor a ese punto. Y así consecutivamente. Del 25 tenemos día 26 y 27 días máximos para entregar esta actividad y así consecutivamente para cada uno. Obviamente no existe un punto extra sobre el examen final, solamente es por unidad. Bueno, regresándonos a este, es muy importante, chicos, que por nosotros ser, al ser estudiantes de una licenciatura a distancia, es muy importante que vayamos haciendo la autogestión. Esto es que vayamos apropiándonos de las herramientas virtuales que nos ofrecen. Entonces, una de las herramientas que tenemos que sí o sí empezar a dominar, empezar a maniobrar, es la aplicación de Excel. La otra va a ser la de las infografías y van a ser, digamos, las dos fundamentales para nosotros ir trabajando. Entonces yo les recomiendo que aquí para ir trabajando nuestra autogestión es primero saber cuándo tenemos que entregar las actividades, saber qué actividad vamos a entregar y siempre entregarla en tiempo y forma. Esto nos va a ayudar para que no nos atrasemos en ninguna materia, porque ustedes tienen 3 materias y es el mismo calendario. Entonces, digamos que pues la información que tienen que estar manejando es amplia. Entonces, yo les recomiendo que vayamos buscando un curso de Excel por YouTube. Les voy a buscar algunos que creo que nos van a ayudar, ya que en la unidad 2, en nuestro foro de integrador, vamos a hacer una actividad de la elaboración de un catálogo de cuentas. Entonces, es muy importante que ahí aprendamos a utilizar Excel porque Excel nos puede ayudar hacer muy sencilla nuestra tarea y también las actividades que hagamos después en lo laboral, vayan, ¿no? Profesora, ¿me permite dar una opinión? Ajá, dime. En cuanto al curso de Excel, ahorita me parece que en Coursera están ofreciendo clases de Excel por parte de la UNAM. Ok, ajá. Y creo que está con diploma, con valor curricular. No sé si Mira. por si gustan tomarlo también. Está muy bueno. Claro. Y mira, nos ayudarías mucho colocando la información en el foro de dudas. O si me la haces llegar a mí por correo, yo la subo para quien esté interesado y que nos ayudemos entre todos haciendo un trabajo colaborativo. Muchas gracias. Ahora, chicos, la otra parte que les quiero explicar es, estas son mis recomendaciones. Cuando nosotros tengamos ya la unidad, digamos, en este caso la unidad 2, que se va a abrir el 19 de septiembre, mis recomendaciones, mis sugerencias, y yo digo que les pueden servir para cualquiera de sus asignaturas, es que primero hagan una lectura transversal de la unidad y de las actividades por hacer. Esto es, ayúdenme por favor con sus micrófonos, chicos. La lectura transversal es ver cuáles son los conceptos que tengo que hacer, de cuáles son los subtemas que voy a leer, cuáles son, digamos, los recuadros que vienen así como importante, no olvides que, te sugiero que, entonces, que hagas una lectura transversal que no te va a llevar más de, yo creo que unos 10 minutos, 5 minutos, y saber qué es lo que vamos a entregar. Aldo, ¿me ayudas, por favor, con tu micrófono? Gracias. Entonces, esto nos va a ayudar a que nos concentremos primero en las actividades que vamos a hacer
y que no, y bueno, digamos que nos enfoquemos. Nos vamos a concentrar en lo que ya nos están pidiendo, entonces ya no vamos a andar como vacilando en querer tratar dominar todos los conceptos, pero nos vamos a enfocar, porque digamos, tienen una semana del 19, me parece, del 19 al 25 para hacer la actividad de la unidad 2 y vienen dos temas por hacer. Chicos, ayúdame por favor con sus micrófonos, que aquí no me aparecen. No tiene abierto, por favor. Parece que Edgar H. lo tiene abierto. Edgar, ¿nos ayudas con tu micrófono? Muchas gracias. Entonces, porque me distraigo mucho, chicos, con el ruido. Entonces, es muy importante que nos vamos, tienen una semana para hacer 2 actividades de 3 asignaturas. Entonces, es muy importante que tengamos la concentración, el tiempo, y con esta lectura transversal nos va a ayudar. En 10 minutos sabemos en un día cuáles son las actividades que tenemos que entregar, las vamos escribiendo, las vamos haciendo, y posteriormente, cuando hagamos nuestra retroalimentación a nuestros compañeros, vamos a ir viendo como los puntos importantes, ¿no? Y la otra recomendación es identificar las preguntas que nos vamos a ir haciendo en los foros de integración. Entonces, estas preguntas de qué, cómo, qué, cómo y cuándo son importantes que sean detonantes para hacer nuestras intervenciones. Y la última es identificar las variables y los conceptos a desarrollar que estamos haciendo. Entonces, usualmente todos los contadores tenemos un diccionario para que no se nos vaya ningún término. Entonces yo les recomiendo ir elaborando en su cuaderno uno de sus diccionarios que obviamente con sus palabras, para que ustedes vayan apropiándose de la información, porque realmente, chicos, esta asignatura es una asignatura con muchos conceptos que vamos a ir desarrollando, porque son las nociones básicas, son, digamos, yo tengo un libro que se llama Principios de Contabilidad, pero es la versión resumida, y es la versión resumida de 498 páginas. Entonces, son nada más los principios. Y bueno, enfocándonos a la actividad de nuestro foro, hace rato yo les explicaba que primero nos vamos a concentrar en lo que nos están pidiendo. Al hacer esta lectura transversal, nosotros vamos a ir desmenuzando la información. Entonces, es importante que primero focalicen la información, las preguntas. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito para este foro integrador de la unidad 1? La primera es distinguir por qué es importante la generación de información contable, veraz y oportuna para una entidad económica. Entonces, se los resalté en azul. Eso es lo importante. ¿Cómo nosotros vamos a determinar cómo la vamos a hacer y por qué debe de ser una información veraz y oportuna? La pregunta es, ¿por qué es importante conocer esta información? Y la segunda pregunta es, ¿cuál de los dos usuarios, tanto internos o externos, es más importante y por qué? En realidad no hay una importancia, no hay una respuesta. Mira, esa. ¿Me ayudan, por favor, con su micrófono, chicos? Entonces aquí es más sustentar el por qué. Yo considero que es importante porque yo trabajo en el SAT, y para nosotros los usuarios externos es importante que una entidad económica sea transparente. Entonces, bajo sus criterios, realmente es importante que para ellos realmente tengan la información, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sustentar el por qué en esta segunda. Entonces, los conceptos que nosotros tenemos que tener claros, identificar variables y conceptos, digamos que estas recomendaciones, chicos, les pueden ayudar para otras materias, para hacer bien sus entregas, porque vamos primero a las preguntas y después a los conceptos y o variables a desarrollar. Entonces, en este problema prototípico, el concepto es mi pyme. ¿Qué es? El segundo es ¿qué es el impulso económico? La otra es aumentar la recaudación de forma progresiva. Entonces, estos conceptos los tenemos que ir amalgamando, buscando, anotando, para que nosotros nos vayamos apropiando de esta información.
Entonces, por ejemplo, si nosotros investigamos que no lo venía en la materia, pero nos va a ir ayudando a resolver, a darnos un panorama general de este problema, es ¿por qué es importante el aumento de la recaudación de forma progresiva? Bueno, porque según el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un usuario externo, ante la sorpresiva crisis económica global que causó el coronavirus, hubo fuertes consecuencias económicas. Entonces, con esta información que tenemos, se pueden adoptar medidas para mitigar este tipo de secuelas, este tipo de complicaciones. Y lo más importante es que es con base en fortalecer los ingresos públicos. Entonces aquí nosotros buscamos la información más o menos para sustentar el por qué es importante nosotros tener y ser los usuarios de esta información. Con base nada más en este pequeños dos párrafos que venían en nuestra información. Entonces, la otra parte importante, chicos, es que nosotros vayamos apropiándonos de cómo citar adecuadamente. Entonces, si bien esta es una información que yo no realicé, tampoco realizó el Banco Interamericano, lo desarrolló un organismo que es la OCDE. Entonces aquí yo coloco primero la institución, el año donde elaboraron este apartado, creo que fue un manual, me parece. Y segundo pongo, en tercera posición coloco qué es el tipo de información, cuál es el título y de dónde lo recuperé. Entonces, más adelante les voy a explicar este apartado número 2. Y bueno, el Banco Interamericano aquí vimos que es un usuario externo. Y bueno, la otra parte del por qué es importante aumentar la recaudación de forma progresiva es que a raíz de los impuestos existe su clasificación. Entonces, nosotros como ciudadanos, siempre abonamos de alguna forma directa o indirectamente a estos impuestos, a esta recaudación, y esta es una de las clasificaciones de los impuestos. Pueden ser impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales. Entonces, nosotros sí o sí siempre vamos a pagar IVA, ISR, vamos a pagar nuestra agua, nuestra tenencia, nuestras licencias. Cuando nacimos ya estábamos pagando impuestos, ¿no? En el registro civil. La otra parte del problema prototípico, que aquí les pongo PP, en realidad es triple P, problema prototípico. Es doble P, según. Entonces aquí vemos el INEGI. El INEGI es otro usuario externo de la información. Entonces, según los reportes del INEGI, el 90% de las empresas en México cuentan entre 1 y 10 empleados. Y el por qué tronaron las empresas, ellos se lo adjudican a que no tenían un plan de negocios. Entonces, ahí nosotros tenemos que meternos a investigar qué es un plan de negocios. Y en realidad consta de 8 apartados que nos hacen un resumen ejecutivo de la empresa, la descripción de la compañía, un análisis de mercado, la organización, la línea de servicios, productos, el target que manejan, su publicidad, las ventas, su financiamiento y las proyecciones financieras. Entonces, INEGI le adjudica que el 90% de estas microempresas tronaron porque no tenían un plan de negocios, no tenían estrategias, su target, su mercado no estaba bien cimentado. Entonces, parte de nosotros tener y dominar la información financiera de una entidad debe de ser aquí les enumeré cinco formas de por qué tener esta información. La importancia más bien de esta generación de información es que nosotros sabemos cuáles son las necesidades de nuestro cliente y de nuestros proveedores y sabemos cómo satisfacer estas necesidades. La segunda es la posibilidad de innovar de forma ágil. La tercera es que nosotros estamos demostrando una transparencia y confianza de lo que estamos haciendo. Los datos que se compran y venden en una economía abierta pues están disponibles. Y la última es la oportunidad de nuevos mercados. Estas, digamos, son las cinco formas que yo localizo del por qué tener la información de una entidad financiera. Focalizar bien
nuestro mercado, nuestra población a quién le estamos vendiendo. Entonces, parte del por qué conocer esta información es porque nosotros vamos a saber cómo está de alguna forma como anímicamente nuestra empresa. Entonces, al tener una buena comunicación, un mejor entendimiento, un mejor rendimiento, mayor crecimiento y por lo tanto mayores ganancias, pues podemos saber que nuestra empresa está creciendo. Si nosotros no tenemos ni entendimiento con nuestros clientes, nuestros proveedores, no tenemos crecimiento, no tenemos ganancias, nosotros podemos darnos cuenta de un detonante de cómo está fallando nuestra empresa. Entonces, les puse otra vez la lista de asistencia porque veo que tenemos 88 participantes. Entonces, se los voy a colocar nuevamente en el chat para que me ayuden llenando con su nombre, su grupo y alguna aportación que quieran hacernos. Entonces, aquí se los voy a colocar. Aquí es donde lo llenamos, chicos, en este Forms de Google. Es una pestaña que se les va a abrir. A ver, la voy a abrir para que más o menos... Ay, creo que... ¿Y cómo la van a llenar? Aquí está. Entonces van a poner su nombre del grupo en el que están y alguna duda, pregunta y también sugerencias. Ok. Entonces, en este apartado les voy a explicar qué es una referencia y qué es una bibliografía, chicos. Entonces, ¿alguna duda que tuvieran del foro, de lo que he explicado? Maestra, yo tengo una duda. Dime, ¿te escuchamos? Ok, el trabajo que mandó de las preguntas que teníamos que contestar es el único de este primer bloque, ¿verdad? De esta unidad, De así esta es. unidad, perdón. Ok, Solamente es un trabajo, el foro nada más. ok, muchas gracias, En maestra. las subsecuentes va a haber 2. Bueno, al menos ya vi de la unidad 2 y de la unidad 3, son 2 trabajos a entregar. Ok, muchas gracias. Ok, chicos, entonces, y a ti. Entonces, miren, chicos, esta citación que nosotros vamos a ocupar, ¿te escucho? Sí, yo no puedo abrir los archivos que mandó los adjuntos que envió del plan de trabajo. Ah, ok. Se los mandé nuevamente en un correo. ¿Lo pudiste localizar, Eustolia? No, profesora, pero ahorita en el transcurso de la clase los checo y si no, pues ya le indico. Porque también como yo apenas sí. hoy me integré, pues no sabía sobre las preguntas, tampoco no sé dónde están estas preguntas que usted indica. Bueno, que indicó la compañera. Ah, ok. Ok, sí, mira, al final, espérame tantito y te enseño cómo entrar para que no tengas dudas. Entonces vamos a proseguir. Y bueno, les voy a explicar en este apartado qué son las referencias y la diferencia entre referencias y bibliografía y cómo hacer la citación. La citación que nosotros vamos a ocupar es de APA. APA es una asociación, es una empresa, una institución de Estados Unidos que hace muchas investigaciones psicológicas. Su acrónimo es American Psychology Association. Entonces, esta es una citación que vamos a ocupar a lo largo de nuestra licenciatura y es muy sencillo citar, chicos. Nosotros vamos a identificar 4 cosas muy importantes cuando tengamos un documento por citar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ocupar el ejemplo que a mí me gusta, que si nosotros fuéramos un libro, nosotros tenemos un nombre, un lugar, digamos, ya ahorita ya no se cita tanto la ciudad, pero vamos a jugar con los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, mi nombre es Fernanda Orozco y nací el 19 de abril de 1989 y estudié economía. Si yo fuera un libro y quisiera citarme, o citar ese libro más bien, colocaría mi apellido, mi primer apellido solamente, Orozco, seguido de una coma, y la inicial de mi primer nombre, que es Fernanda. Entonces sería Orozco, F. Punto. En este caso es específico el día, pero por ejemplo en un libro no voy a citar el día que lo hice porque obviamente me tardé hasta 4 años en hacer un libro. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 19 de abril de 1989.
En periódicos sí es específico porque la periodicidad de un periódico es diario. Entonces, si es una revista, puede ser abril de 1989 porque las revistas pues se imprimen de forma mensual. Libros, algunos blogs. El blog también puede ser de un día en específico y entonces ahí vamos a ir jugando con nuestra información. Pero si nosotros nada más tenemos el año, solo colocamos el año. Si tenemos mes y año, colocamos abril de 1989. En este caso es específica la información, por eso se coloca 19 de abril de 1989 y mi libro se titula Licenciatura en Economía. Recuperado de la página tal, porque en esta página yo estuve buscando información, este libro me sirvió, entonces de aquí lo descargué. Estos son los 4 puntos que vamos a identificar para hacer esta citación adecuada en APA. Con base a la experiencia y a lo que vayamos viendo, se va a ir ampliando, porque vamos a ir colocando no solamente el nombre del libro, sino también digamos, el capítulo del libro. Entonces, por ejemplo, este libro, bueno, el ejemplo de la izquierda aparece el autor, la fecha, título, y en este caso es un periódico, y se coloca el número de página que yo esté consultando. En este caso es Lorca, A. Se imprimió el 3 de diciembre de 2021. La columna del libro se llama, o más bien no la columna del periódico se llama Es una cuestión de supervivencia. Claman los ganaderos en una multitudinaria protesta en Oviedo. El periódico se llama La Nueva España y el número de página, ahí ya no se alcanza a ver tanto, pero es la 33. Entonces, esta es la forma en la que vamos a hacer la citación para evitar algo que es el plagio. Entonces, aquí les puse otros dos ejemplos de lo que es una bibliografía. Entonces, por ejemplo, la bibliografía es APA, más bien el nombre de lo que, más bien quien lo hizo, acuérdense, el autor es APA. Entre paréntesis, la fecha, y el título es Normas APA 2022, recuperado de la página de internet. El otro texto que también les sugiero, porque nos vamos a ir empapando de algunos ejemplos, es Centro de Formación Setién y Marín. Lo publicaron el 2 de diciembre de 2021 y su información se llama Cita APA 2022, la guía definitiva, y la podemos encontrar en estas páginas. Entonces, esta presentación que les voy a hacer llegar, pueden consultar estos dos para ver más temas sobre la bibliografía. Y el otro apartado son las referencias. Entonces, las referencias lo coloqué aquí porque hice referencia a esa información de estas páginas de internet. Entonces, esto con mira, chicos, a que evitemos el plagio. El plagio ha sido y ha estado como muy en boga porque ha sido un problema de instituciones, de personas. Entonces, evitemos lo más posible copiar y pegar sin antes hacer un verdadero análisis de esta información. Entonces, también otro tema que quiero tocar es el cronograma de sesiones síncronas. Se los voy a hacer llegar. Yo quería someterlo a votación, pero es muy difícil andar compagiando con otros compañeros. Entonces, ver en otra ocasión, si ustedes tienen dudas, si son al menos de 10 a 15 alumnos, yo los puedo ver en cualquier horario, ya sea sábado o domingo o más noche, si ustedes así lo consideran, y si se reúnen más de 10 compañeros, ¿no? Entonces quisiera acabar esta sesión con la frase de Abraham Lincoln. Si pudiéramos darnos cuenta primero en dónde estamos, hacia dónde vamos, seríamos capaces de juzgar qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, la participación de esta actividad, les voy a dejar este link de Padlet. Ayúdenme, por favor, con sus micrófonos. Y es una actividad de investigación. Entonces, se las hago llegar y me ayudan, les voy a dar unos 10 minutos, 15 para que lo resuelvan. Si alguien tiene dudas, nos volvemos a conectar en unos 10 minutitos. Y si no, nos estaríamos viendo en la próxima sesión síncrona, chicos. Entonces, como les comento, es una actividad de investigación
para irnos empapando de todos de la próxima unidad. Entonces, aquí les dejo la sesión síncrona que sería el día 19 de septiembre. Nos estaríamos viendo próximamente. Si alguien tiene una duda, un comentario, me conecto en 10 minutos. Más bien nos conectamos en 10 minutos y resolvemos dudas. ¿Les parece? Profesora, sobre ese mismo enlace que mandó hay que contestar, ¿verdad? Era donde estaba el signo de más. Sí, ¿verdad? Este Padlet es Ajá. la participación. ¿Es correcto? Ok. ¿Esa es tu duda? No, o sea, hay que contestar algo, ¿no? Hay que investigar, dijo, ¿no? Así es. Este link que les puse es para la participación. Ok. Sí. Muchas gracias, maestra. Y que tengan bonita noche. Nos vemos en 10 minutos si alguien tiene dudas. Maestra, gracias. Tras los demás podemos seguir en Padlet. Gracias. Voy a hacer el corte hasta mañana, chicos. Entonces todavía tienen tiempo para irlo trabajando, pero no me pidan el link por el correo. Aquí ya lo tienen para que lo trabajen. O sea, eso que mandó ahorita lo tenemos que entregar esta mañana. Así es una ok. participación, es esta actividad. Entonces vamos a investigar qué es el catálogo de cuentas, qué es la cuenta de activo pasivo y les recomiendo que vayamos colocándolo abajo de esto morado. ¿Qué son los estados financieros? ¿Qué son las notas de los estados financieros? Y cuándo se debe agregar notas a estos estados financieros. Ok, pensé que se tenía que entregar hoy, maestra. Muchas gracias.